Buenos días, tardes o noches familia, bienvenido al episodio 120 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 20 de junio de 2018 y antes de nada, como siempre os recuerdo que no dejéis de pasar por hilandofino.net, mi blog sobre entrenamiento personal, donde ahora mismo no podréis encontrar nada, como siempre os digo, porque tengo la página web de mantenimiento y en pocos días la tendré activa de nuevo, así que os pido un poquitín de paciencia si alguno entréis ahí, que no creo que esté dando las tortas por entrar, pero bueno. Y nada, y suscribiros a la lista de correo que tenéis ahí al entrar en esta página, en mi página. No encontraréis nada, pero hay un mensaje de que estamos de reforma, de que estoy de reforma, mejor dicho. Y podéis suscribiros a la lista de correo y os avisaré cuando esté de nuevo operativa, ¿vale? Nada, vamos con el episodio de hoy. Me mandó un mensaje David Díaz de Guatemala comentándome que había hablado bastantes temas, bastantes episodios sobre entrenamiento por potencia, pero que no tenía ningún episodio de iniciación al entrenamiento por potencia en ciclismo. Y que la gente que a lo mejor venía de la carrera a pie, pues, o que no había usado nunca un potenciómetro, pues a lo mejor eran episodios demasiado técnicos, aunque bueno, no eran demasiado técnicos realmente, pero sí que a lo mejor se quedaban un poco como descuadrados y no, la verdad que no he seguido una progresión quizá en esto y bueno, a ver, nunca es tarde, ¿no? Si la dicha es buena, como se suele decir. Así que lo que voy a hacer hoy es hacer un episodio relacionado con el entrenamiento por potencia, pero un episodio introductorio, es decir, me compro un potenciómetro y ahora qué hago, ¿vale? Entonces, pues vamos al lío y a ver si le puede servir tanto a David como al resto de personas que se han comprado un potenciómetro hace poco o que tienen intención de comprárselo. Pues bueno, yo les doy aquí una serie de consejos de cómo iniciarse con este cacharrito, ¿vale? Bueno, en primer lugar, me compro el potenciómetro y lo que tengo que hacer, lo primero es vincularlo, ¿vale? Vincularlo a mi dispositivo Garmin, Sunto o el dispositivo que yo tenga. Bueno, evidentemente antes lo he debido de instalar en la bici, ¿vale? Que os lo instale un profesional si no sabéis, para que no se apriete de más si usáis el de pedales o si usáis el de araña. Bueno, el de araña entiendo que directamente lo hace un profesional, ¿no? Porque el de pedales es más sencillo ponerlo, pero tenéis que tener cuidado con la tensión que le deis a la hora de apretarlo. Bueno, como digo, lo vinculamos al dispositivo, al display que vayamos a usar, Garmin, Sunto, Polar o cualquier otro, que no sé, ahora hay muchas marcas, por así decirlo, blancas, que no son blancas porque tienen su marca, pero que son mucho más económicas y que también cumplen muy bien su función. Y en definitiva, pues tenéis que vincularlo. Hacer un poquito con lo que es la interfaz del dispositivo para saber dónde están todas las opciones del potenciómetro para manejar los diferentes controles que se pueden manejar desde ahí. Y también muy importante que aprendáis a configurar las pantallas de datos. Yo voy a hablar sobre todo en términos de Garmin, porque es lo que tengo y no sé si se llamarán igual en otros dispositivos. Por ejemplo, en Garmin las pantallas son campos de datos, no sé si en Sunto cómo se denominarán. Bueno, en primer lugar, cuando vayamos a salir, la primera salida que vayamos a hacer, bueno, la primera y las sucesivas, siempre antes de empezar a entrenar con el potenciómetro cada día, debemos de calibrarlo, ¿vale? Debemos de calibrarlo para que los datos sean fiables y sobre todo que los podamos comparar sesión a sesión. Si una sesión lo calibramos, otra sesión no, posiblemente los datos pues lleven a error, ¿vale? Entonces debemos de calibrarlo para siempre ponerlo a cero, que se denomina, y que siempre los datos sean comparables. Lo que es el tema de la calibración o no calibración, sinceramente no sé por qué calibrarlo, creo que también por los cambios de temperatura y bueno, si alguien lo sabe exactamente que me lo diga, pero bueno, creo que tampoco es una cosa que sea necesario saberla, simplemente hay que saber que hay que calibrarlo, simplemente es calibrar y ponerlo a cero, no hace falta saber más nada. Bueno, segundo lugar, configurar el potenciómetro para que nos incluya los ceros. ¿Esto qué quiere decir? A ver, tenemos la opción de incluir ceros o no incluirlos. Nosotros lo pondremos, bueno, yo lo que recomiendo y también, bueno, lo recomendó Diego Javier Diego Javier Muñoz en el episodio que hizo con nosotros de Triatlón y otras drogas, con Edu y conmigo, creo que fue el episodio 30, si mal no recuerdo. Os animo a que lo escuchéis porque, vamos, es un pozo de sabiduría y para iniciarse en entrenamiento por potencia, este episodio es genial. Como os digo, él recomienda siempre, él recomienda que nos marque los ceros, ¿vale? Que los incluya a la hora de realizar la potencia media. ¿Y esto por qué es? Pues porque cuando estamos dejando de pedalear,
la potencia es cero, y si lo excluimos, ese tiempo que estamos sin pedalear no lo incluye, con lo cual no se deteriora la potencia media, algo que realmente pues no nos interesa que se deteriore y que realmente la potencia media determine cuando hemos estado sin dar pedales o cuando hemos estado dando pedales, ¿vale? Entonces, esto es como si nosotros fuéramos con la bici, cuando pasamos por el pueblo, por un pueblo que vamos más despacio, paramos el cuenta de kilómetros para que no nos coja esa velocidad media más baja, con el ánimo de que la velocidad media sea lo más alta posible, ¿vale? Entonces, realmente no tiene mucho sentido. Con lo cual, que nos marque, que nos incluya los ceros, ¿vale? Bueno, esto también es preciso recalcar que hay gente que a lo mejor deja los ceros fuera para que no se le distorsione la media y poder sacar ese tiempo que ha estado a potencia mayor que se le determine o que se le muestre en esa potencia media. Pero esto no tiene mucho sentido puesto que tenemos otro valor que es la potencia normalizada, ¿vale? Que ese valor, que tengo algún episodio hablando de ella, ese valor sí que determina esos cambios de intensidad, ¿vale? Porque tiene en cuenta el coste metabólico que nos ha supuesto alcanzar esa potencia, ¿vale? Entonces, para ver el coste metabólico no hay que dejar de incluir ceros, sino mirar la potencia normalizada, ¿vale? Eso en el episodio de la potencia normalizada lo comento. Bueno, seguimos. Configuración de las pantallas. En el Garmin deberíamos de configurar las pantallas para tener una serie de datos que nos van a interesar en el inicio y mirando, bueno, en el inicio y sobre todo, bueno, y cuando sigamos con el uso del potenciómetro, evidentemente. Entonces, yo lo que os recomiendo es configurar, bueno, tenéis muchas pantallas para configurar, se pueden configurar creo que hasta 5, 6 o 7, no sé, depende del dispositivo, pero bueno, principalmente para empezar tenemos que ir mirando la potencia en 3 segundos, la tenemos que suavizar porque si no es una locura, cada pedalada tenemos una potencia diferente y eso sería una locura para ir mirándolo. Entonces, pues, hacemos una potencia suavizada a los 3 segundos, una potencia suavizada a los 10 segundos, ¿vale? Hay gente que recomienda solo los 10, a mí me gusta también a los 3 porque a los 10 segundos los cambios tardan en reflejarse un poquitín y 10 segundos pienso que es demasiado tiempo. Entonces, podemos tener la potencia a los 3 segundos y la potencia a los 10 segundos, ¿vale? Y vamos viendo pues, cómo fluctúa, vamos observando esos datos. Colocaríamos también en la misma pantalla la potencia media de la vuelta, potencia normalizada de la vuelta. ¿Por qué de vuelta? Porque cuando hagamos series vamos a ir picando la app y vamos a poder ver la potencia media y normalizada de esa vuelta. Y si vamos rodando, pues simplemente la vuelta será la sesión entera. Entonces, pues nos sirve igualmente, ¿vale? También pondremos tiempo vuelta por el mismo motivo que anteriormente he dicho y luego otro valor que podríamos tener sería la cadencia. ¿La cadencia por qué? Pues por ver un poco cómo fluctúa cuando vamos más fuerte, cuando vamos menos fuerte, cuando vamos subiendo, cuando vamos en llano, en definitiva cuando la pendiente es más dura, cuando es más suave subiendo, en definitiva pues ver un poco cómo fluctúa esa cadencia y compararla o asociarla a nuestra percepción de esfuerzo, a los vatios, donde movemos más vatios, si pedaleando a cadencia baja, pedaleando a cadencia alta, aunque ya os digo que eso es, que el hecho de pedalear, mucha gente dice, pedalea a cadencia más baja para generar más fuerza y generar más potencia, realmente eso no tiene sentido, ¿vale? Entonces, la cadencia es importante llevarla ahí, pero por saber a la cadencia que vamos y a qué cadencia nos encontramos con mayor comodidad y nos encontramos más sueltos porque cada uno tiene una cadencia bastante individual, ¿vale? Luego, otras opciones de configuración de pantalla, pues podríais incluir la frecuencia cardíaca si la lleváis, el factor de intensidad, el TSS, en definitiva, pues tenemos un montón de valores que podemos introducir, pero bueno, básicamente con lo de antes que os he comentado anteriormente es suficiente para ir empezando. Luego, si queréis incluir alguno más, pues se puede incluir, pero vamos, tampoco perdáis el norte con eso porque no tiene mucho sentido. Las primeras sesiones que vamos a hacer, pues simplemente vamos a ir viendo cómo fluctúa nuestra potencia, qué hace, cómo se mueve cuando estamos subiendo, cómo se mueve cuando estamos bajando. Nos daremos cuenta que subiendo es muy fácil pasar de una potencia dada de 300, 350 vatios, muy sencillo ir subiendo. Si mantenemos esa potencia veremos cómo nos cuesta muchísimo. En definitiva, ver un poco lo que sucede. De normal, las primeras sesiones lo que notarás será que subiendo la potencia se dispara y en llano cuesta muchísimo mantenerla, ¿vale? De hecho, la gente en llano no desarrolla potencia. A mí me pasaba mucho al inicio, bueno, y me sigue pasando, evidentemente, que en llano me cuesta muchísimo mantenerla.
y si te despistas no desarrollas trabajo. Y entonces pues con el potenciómetro esto nos lo va archivando y lo podemos aprender y lo podemos ir corrigiendo. ¿Vale? Y cuando salgamos a entrenar con gente nos daremos cuenta que en las cuestas de arriba la gente se deja la vida y en el plano la gente se relaja muchísimo y esto es así. ¿Por qué? Porque la mayoría no llevan potenciómetro y no saben distinguir ese dato, mejor dicho, no lo han comprobado. Entonces, una vez que estemos entrenando un tiempo, nos daremos cuenta enseguida dónde está nuestro FTP. A lo mejor no de forma exacta, pero sí de forma bastante aproximada. Sabremos que a partir de qué potencia o en torno a qué potencia empezamos a tener problemas. Ya os hablé en el episodio del lunes, en el 118, de cómo calcular el FTP a través de un test, del test de 20 minutos. Os vais a dar cuenta como si vais analizando la potencia y hacéis, hombre, si vais analizando la potencia y solo hacéis entrenamientos suaves, pues no, pero si hacéis entrenamientos de serie, hacéis entrenamientos en grupeta, os pegáis algún pique típico en alguna subida larga, os daréis cuenta como hay una zona de potencia en torno a 10-12 vatios, más o menos 10-12 vatios, mejor dicho, que a partir de esa potencia ya notéis que no vais cómodos, que os cuesta muchísimo estar, que si mantenéis la potencia por encima de esos datos, de esos valores, pronto tenéis que levantar el pie, ¿vale? Enseguida os vais a dar cuenta de eso, ¿vale? Entonces, a partir de ese valor, pues podéis calcular una serie de zonas de entrenamiento que ya hablé también el lunes de ellas. Podéis distinguir entre 5, 6, 7 zonas. Si seguís la propuesta de Kogan, pues son 7 zonas. Entonces, pues cada zona responde o con cada zona se alcanza, mejor dicho, pues unos objetivos fisiológicos, ¿vale? En zona 1, zona 2, pues estamos trabajando más de forma aeróbica, ¿vale? Con un objetivo más de quema grasas, por así decirlo. Conforme vayamos subiendo la intensidad, vamos quemando más hidratos de carbono. Si trabajamos zona 7, estaremos trabajando más la potencia neuromuscular, la velocidad. En definitiva, estaremos trabajando en el cuerpo una serie de capacidades según la zona que estemos trabajando, ¿vale? Pues básicamente eso, en cuanto a las zonas, poco más. Os dediqué algún episodio también a zonas de entrenamiento, no recuerdo ahora mismo cuál. Si lo buscáis en el feed de iVoox, por ahí lo encontraréis. No perdéis mucho el norte, tampoco con las zonas. Con el FTP hay unos porcentajes que los di en el episodio del lunes y bueno, las calculáis y ya está. Tampoco hace falta obsesionarse mucho si las zonas son perfectas, si no son perfectas, si los porcentajes son exactamente esos, si no lo son. Lo interesante es saber dónde está nuestro FTP y si vamos por encima de él o vamos por debajo, o vamos más cerca o vamos más lejos, ¿vale? Luego ya el puntico de si vamos 5 vatios por arriba, 5 vatios por abajo, tampoco os obsesionéis con eso porque tampoco tiene mucho sentido. Bueno, algunos episodios que hablé sobre datos relacionados con la potencia que los podéis escuchar si no lo habéis escuchado. El episodio 65, TSS, eran los puntos de estrés, ¿vale? Un valor que nos daba el nivel de estrés que suponía un entrenamiento, una serie, un periodo de entrenamiento dado, que coge la potencia para el cálculo de ese valor. El factor de intensidad, en el episodio 58, pues ahí también os lo dejo enlazado para que le echéis un vistacillo. Son datos que nos podremos ir fijando poco a poco, pero para ir empezando con lo que he comentado hoy, está bastante bien y podréis conoceros bastante mejor y podéis conocer cómo se utiliza el potenciómetro simplemente prestando la atención y siguiendo un poquitín los pasos que os he dicho hoy. Yo creo que por hoy está bien. Si tenéis alguna duda más concreta lo podemos ir resolviendo y bueno, y si me deja algo en el tintero, pues yo creo que me lo podéis comentar también y lo resuelvo el viernes, por ejemplo, en una miscelánea o en fin, os dedico un episodio específico a ese tema en cuestión, si tenéis alguna duda o si varias gente tiene dudas de eso. En definitiva, pues no sé, yo estoy aquí para ayudar a todos los que lo necesiten y sobre todo también que la gente me comente cosas y me ayude a mí también a seguir aprendiendo. Así que nada, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias como siempre por vuestra valoración y por vuestros comentarios, por suscribiros al programa en iVoox y en Apple Podcast. Sed buenos, buscad la felicidad por encima de todas las cosas. Nos escuchamos mañana. Adiós.